Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio. Todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 98. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, recordaros que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional. Ofrecemos aquí tanto el alquiler del espacio, un estudio de 90 metros cuadrados, con luz natural, como alquiler de material fotográfico, cámaras y objetivos. Además, recordaros que ofrecemos cursos y talleres de manera habitual, los sábados por la mañana, y luego recordaré el tema del descuento por ser oyentes o escuchantes del podcast. Y me acompaña, pues como os decía antes, Pera la Regula, fotógrafo de moda y publicidad y formador, con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y nada, hoy empezamos el programa recordándoos que estamos en el programa 98. Entonces nos quedan 2 programas para el programa número 100 y que queríamos hacer algo especial y decidimos hace unos días pues invitaros a todos los que queráis venir aquí al estudio el día 2 de mayo a las 6 de la tarde, pues a que vengáis a grabar con nosotros el programa. ¿Vale? O sea que existe un evento en Facebook que si nos podéis hacer el favor de apuntaros, pues así controlamos un poco la gente que vendrá, pues no tener aquí 50 o 60 personas, entre paréntesis fantasmada, sí. Porque no creo, no. Pero bueno, sí que algunos ya os habéis apuntado. Y bueno, os escribiremos directamente. Por lo de las pastas al final. Sí, es por comprar más o menos pastas. Bueno, ya está. Más o menos pastas. O sea que más bueno, o menos sí. cápsulas de café. Sí, si sabéis que vais a venir seguro, pues si nos lo podéis poner allí en el evento y si no, pues nada, en cualquier momento que os queráis acercar, eso suponemos que tampoco se llenará y que os podéis apuntar los que queráis. Estaríamos muy contentos de tener público y de que nos hicierais esas preguntas que nos vais haciendo en iVoox, en iTunes y por email, pues que nos las hagáis en directo aquí con nosotros. Que conozcáis el estudio, que conozcáis a Pera o me conozcáis a mí personalmente y que nos podamos saludar y charlar un ratito aparte de la grabación del programa. Y nada, como sabéis que no nos gusta enrollarnos demasiado. Bueno, aunque parece evidente, la idea es empezar a grabar a las 6, así que sí, estaremos antes. Sí, estaremos un poquito antes, o sea que si queréis que será mejor las 5:30 y eso. Sí. Bueno, tardaremos un ratito en grabar y eso, y a lo mejor pues vais picando y en directo vais entrando mientras nos escucháis, que también queda chulo. Sí, queda guay. Bueno, pues nada, hoy tenemos preguntas de los oyentes y tenemos vocabulario fotográfico también. Esperaremos 4 o 5 programas, creo yo, más o menos, sí, ¿vale? Ya, lo a empezar el tema de la composición y eso. Pero ahora queríamos hacer un poco de paréntesis entre los cursos que se hacen quizá algo densos y eso, y ir pues eso, combinando un tema central de un programa o vuestras preguntas con un poquito de vocabulario fotográfico para términos exclusivos de fotografía que podamos explicar y que los tengáis claros. Así que nada, empezamos como os digo con el tema de vuestras preguntas. Y Vivelar, que nos dice: hola, como siempre felicitaros por vuestra labor, y que nos deja una pregunta un poquito más adelante. Entonces su pregunta en otro comentario que nos hace en iVoox es la siguiente: hoy es para escucharlo 2 veces, no me ha quedado claro, por ejemplo, este es el programa del tema del enfoque, ¿vale? Del otro día que hiciste los ajustes o trucos de enfoque, pero era para Servo, ¿eh? Sí, entonces él nos pregunta, dice, por ejemplo, para el momento de la entrada de los novios o la salida, sobre todo con los pétalos, el arroz y todo eso, ¿qué tipo de enfoque cogeríais o escogeríais? A ver, lo ideal, si tú vas a estar en una posición fija y los novios salen, lo ideal es que uses el servo, ¿vale? Y que además lo pongas en lento para que no se te vaya el foco al arroz o a los pétalos, sino que se mantenga todo lo que pueda. Si tienes la opción de configurar en lento, ¿vale? Es evitar obstáculos. En cámaras como la 5D y similar va en el menú igual, pero va en apartados. Ajá. Y hay una que especifica que es para evitar obstáculos. Esa es la que deberías poner, para que no se te vaya el foco.
Si tú te mueves al mismo ritmo que se mueven los novios, puedes disparar en one shot porque el movimiento probablemente lo captures bien. Si además si usas flash vas a congelar un momento muy concreto y probablemente no se te vaya de foco. Yo haría eso. Yo te recomiendo que uses el servo y que tengas en cuenta que tiene que ser lento el enfoque, o sea, lo que explicábamos del seguimiento del servo, precisamente para que no se vaya a los pétalos. Aunque te puede interesar que se vaya a los pétalos, eso a tu creatividad, criterio. ¿no? Al poder. Sí, eso a tu criterio. A ver, en el arroz no va a enfocar, ¿eh? Ya te digo yo, no va a enfocar porque va demasiado rápido. Bueno, ¿es como la lluvia? ¿Podría ser como la lluvia? ¿O depende de las gotas como caigan? No, el arroz, además, depende de la boda, lo tiran con muy mala leche. O sea, lo pueden tirar muy fuerte y difícilmente el AF se te vaya ahí. ¿Vale? Porque tu punto de enfoque es mucho más grande que el grano de arroz, entonces es muy difícil. Tendría que ir un puñado ahí muy gordo, ¿sabes? Ahí como muy denso para que se te fuera. Pero con los pétalos es diferente, porque los pétalos, aunque los tiren, caen más despacio. Más despacio, son un poco más grandes. Y son más grandes, es más fácil que se te pueda ir el foco. Muy bien, pues nada, gracias Rivelar como siempre por tu pregunta y seguimos con Matías Loverde, que no me suena que nos hayas preguntado, o sea que muchas gracias. Vale, es una puntualización. Nos dice con respecto a la primera cámara con Android, con el sistema operativo Android, fue de Samsung, efectivamente, y fue en el año 2013, que se llamó Samsung Galaxy Camera. Y al año siguiente sacó el mismo Samsung, como os digo, el Samsung Galaxy S5 Zoom. Esta ya no la tenía yo controlada, pero nos dice Matías que era básicamente un móvil Android gordo con una lente zoom de 10x y que era bastante mala, la verdad. Claro, por el precio de esa cosa podrías comprar una Nikon de 3100, pues sí, y alguna Canon y tal de gama baja o de gama media, pues también la podrías además comprar. Eso va a seguir bajando de precio y va a ser cada vez más habitual verlo en cámaras. Sí, sí. Pensar que en prensa es muy útil, puede llegar a ser muy útil, sobre todo porque ahora la mayoría de prensa que se cubre es digital. Entonces, cuanto antes puedes enviar la foto a una resolución media, porque no hace falta enviar grandes resoluciones, antes está en redacción, antes se publica, antes se sube a la web, o sea, todo es más de hecho, la Mark IV dispone de Wi-Fi, ya se puede conectar al ordenador, y lo que no he mirado es si a través de la aplicación de Canon podemos ya enviar fotos. No, lo que pasa es que si hay conexión Wi-Fi, tú lo que haces es que tu móvil sea un access point, o sea, eso, te haga te de conectas modem. directamente al modem. Compartes tu conexión de datos de tu móvil, que esto lo tienen todos los teléfonos, tanto Android como iPhone, y coges y lo envías directamente. A ver, yo eso lo he hecho con el ordenador, o sea, como no tiene mi cámara, pues pasas al ordenador y cuando quieres enviar, pues conectas el Mac, lo conecto al móvil y envío las fotos por email o por lo que sea. Claro. Muy bien, Matías, pues nada, muchas gracias por refrescarnos la memoria, que efectivamente fue así. No le auguramos un gran futuro, pero bueno, ahí están. Muy bien, entonces Neverloop, seguimos con él, que nos dice, los escucho siempre mientras manejo. Felicitaciones por el podcast, es muy instructivo y entretenido. Muy agradecido. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Pues nada, muchos saludos para ti también. Saludos. Y muchas gracias por escucharnos. Cualquier duda o pregunta, ya sabes, aquí nos tienes para lo que necesites. ¿Desde dónde ha dicho que es? Argentina, desde pues Buenos Aires. No, pues hay que ir a Argentina sí, también. Sí, y hace mucho que no me como a un vacío México, como Dios Argentina. manda. Sí. Y tira y eso, bueno, está muy rico. Yo lo del asado es mi perdición. Sí, por la eso. Carne. Y nada, seguimos en Magobe 611, nos dice, muy útil, muchas gracias, acompaña y siempre aprendes algo nuevo. Pues nada, gracias a ti. Te digo lo mismo, que cualquier duda o pregunta que tengas, que aquí estamos. Y Alejandro Arce nos dice lo mismo, muy buenas, os he conocido hace poco y la verdad que no paro de escucharos. Muchas gracias por lo bien que lo explicáis y instruirnos. Un saludo. Pues muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Sí, va a ser un programa de gracias. Hacía tiempo. Bueno, ahora ya nos queda una pregunta un poquito más, pero es que me gusta, lo siento, si soy un poco tostón, os pego un poco la paliza, pero es que nos da un ánimo, pero que no os podéis ni imaginar. Que bueno, que nos comentéis y que cada vez que pedimos feedback y tal, pues en cada programa igual hay 10 de estos ánimos y de estas en algunos programas, o sea que muchísimas gracias. No hemos contestado directamente a las personas por no cargar el tema de las preguntas con demasiados, pero bueno. Pero nada, eso, que sepáis que estamos muy agradecidos y que bueno, de hecho, hago un paréntesis ahora y eso, el otro día mirábamos descargas y eso, aparte teníamos 300 y pico mil en iTunes, tenemos 200.000 en iVoox, o sea, es una burrada, me parece una burrada 500.000 descargas, pero
los primeros programas ya empiezan a acercarse a las 15.000, 20.000 descargas, no sé si llegaba, pero bueno, por ahí, 14 o 15.000. No, y había alguno que se había Entonces, sí, yo creo que los temas de exposición y unos temas más, no sé si llamarlos básicos, pero que realmente son interesantes para quien empieza o para quien es aficionado. Bueno, ahí nos pues guiamos un poco también por vosotros y por vuestras preguntas, a la hora de escoger temas. Así que os seguimos animando a que si veis algún tema que os resulta interesante, lo lancéis. O sea, podemos contestar a la pregunta o hacer un programa entero. Sí, programa, ya sabéis que para cursos da el tema muchísimo. A veces hemos tenido, no diré miedo, pero sí un poco de inquietud. Ostras, acabarán los asuntos. No, eso no se va a acabar. No, en el tema fotográfico y eso como en cualquier otro tema, O sea, la verdad es que es infinito y bueno, y puedes además aquí toda la vida hablar y sin problemas. Somos de una mentalidad de continuo aprendizaje, así que todo lo que vayamos aprendiendo nuevo también lo iremos explicando. O sea que no. Muy bien, pues nada, acabamos vuestras preguntas con Fetel, que es un asiduo que normalmente sí, un clásico, no me salía, y nos dice: es una pena no poder ir a veros a la grabación del capítulo 100. Me hubiera gustado poder ir. Lo del servo para Nikon es una cosa que miraré. Os quería plantear una cuestión más de filosofía. Nos pregunta directamente: ¿qué es un fotógrafo? He pasado por muchas reflexiones desde mis inicios. Primero decía: el que no ha estado 3 horas entre cubetas, ampliadoras y químicos no es fotógrafo. Más tarde me di cuenta de que hay muy buenos fotógrafos que ya no han aprendido desde el químico. He aprendido mucho de algunos. Hasta ahora no solía respetar a los autodidactas que lo aprenden todo desde YouTube. Cuando yo me casqué, entre comillas, los 5 años de escuela de artes y otros 2 en otra escuela. Pero me he dado cuenta de que yo no soy un gran consumidor de YouTube para no dejar de aprender. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando me enteré de que en la antigua escuela de artes los propios profesores ahora ponen YouTube a los alumnos. Mi última definición... Bueno, eso es un poco heavy, Es un poco bestia, sí. Ahora lo comentamos todo en general. Sí, no tengo ganas de preparar la clase, le meto un par de vídeos de YouTube y ya por saco. No está mal. Sí. Dice: mi última definición es tratar de explicar que un fotógrafo es como un grupo de música. Hay muchos grupos y estilos. Cada cliente ha de escuchar todos los que pueda y encontrar con el que se sienta más a gusto. Por no hablar de intrusismos ni de cuñados que se compran una cámara en MediaMarkt, que es otro tema. Pues nada, Fetel, si aquí abres un buen melón. Abres un melón enorme. Sí. Pero bueno, alguna cosita sí le podemos explicar. Yo intentaré obviar las definiciones de la RAE, porque al final fotógrafo no deja de ser el que hace fotografías. Sí. Pero claro, yo intento diferenciar entre el que lo hace por placer y lo hace por trabajo, lo hace por profesión. Son dos cuestiones diferentes, ni mejor ni peor. Puedes encontrarte fotógrafos aficionados que hacen fotos muy buenas y fotógrafos profesionales que hacen fotos muy malas. O sea, al final entonces divides entre el profesional, que es el que intenta cobrar, o el que cobra por un trabajo, por su trabajo. El que cobra por su trabajo y el que lo hace por afición. Los dos son igual de respetables. O sea, y cómo hayan aprendido también lo veo como igual de respetable, porque lo realmente importante es, como en cualquier actividad pseudo artística, y eso que ya sabéis que a mí hablar de fotografía y hablar de arte a la vez me cuesta horrores, tiene ese componente. O sea, si no hubiesen existido músicos autodidactas, no tendríamos probablemente el Requiem de Mozart, porque era un crío en muchas de las composiciones, no en el Requiem, pero sí en anteriores. Entonces, al final sí que pasa, o sea, hay gente que de forma autodidacta es capaz de llegar muy lejos y hay gente que necesita una ayuda, pero más que una ayuda es una guía. Es que hay muchas cosas que aprender. Claro, a ver, al final el tema de aprender cosas a través de YouTube, o mira, a través de un podcast mismo, es posible aprenderlo. El tema es que necesitas, o para aprender bien, digamos, un oficio o una inquietud o algo a lo que dedicarse, digamos que necesitas una guía bastante, con un esquema muy bien hecho. Y quiero decir que YouTube puede ser que encuentres una lección muy buena de iluminación en un tío de Estados Unidos que lo hace muy bien, otra lección de cómo revelar una foto en otro sitio. Lo difícil es que lo encuentres todo sistematizado, es lo que quiero decir, ¿no? Y que te ahorre tiempo. De hecho, nosotros con este podcast de Aprende Fotografía quizá íbamos a eso, ¿no? A intentar ahorraros tiempo a la hora de que aquí encontréis todo lo necesario. Hombre, para ser mejores fotógrafos o para ser fotógrafos en audio es difícil, pero yo creo que con los temas que hemos ido tratando y tal, que se mejora es seguro, ¿eh? Bueno, como mínimo lo que pretenden los audios es que reflexionéis sobre lo que hacemos como fotógrafos. O sea,
¿realmente sabemos el por qué hacemos las cosas o las hacemos por costumbre? Porque al final muchas veces es eso. O las hacemos porque alguien ha dicho que hay que hacerlas así. Sí, No, lo que hay que buscar es la veces reflexión de decir, bueno, ¿por qué voy a hacer tal cosa y la voy a hacer de determinada forma? Pues si entendemos un poco conceptos que en la mayoría de tutoriales no aparecen porque están hablando de física, y a mucha gente que le gusta la fotografía, pues hablar de óptica o de física pues no le apetece escucharlo, y lo que quieren es la solución rápida, porque mucha gente busca la solución rápida. En fotografía hay dos formas de meterse. Una es buscar la efectividad del momento, es decir, bueno, voy a intentar hacer fotos lo mejor posible muy rápidamente. Ahí han evolucionado libros que no voy a citar para intentar tener una forma de trabajar muy específica. Y luego hay otro tipo de personas que lo que quieren es escuchar a 5, 10, 20 personas sobre el mismo tema y elaborar su propia forma de entenderlo o su propia conclusión, incluso utilizando el método científico, aunque solo sea prueba y error. Yo, para mí, todos son válidos. Aprender, precisamente, una de las cuestiones sobre las que hay que reflexionar es que para aprender no hace falta más que tener ganas. O sea, si no tienes ganas de aprender, nunca vas a aprender. Sí, por tienes muy bien que te inquietud lo y tienes pongan. curiosidad, al final aprendes. Yo me doy cuenta en los talleres, o sea, y yo llevo dando formación prácticamente toda mi vida en otras áreas, porque durante muchos años daba formación sobre tecnología y escribía artículos y cosas estas. Y entonces, de golpe, pues bueno, con esto de la fotografía, pues empecé a dar talleres. Y entonces te das cuenta de que, por ejemplo, cuando tú das una clase a alguien que viene porque la empresa lo obliga, su nivel de percepción o de aprendizaje o su curva de aprendizaje suele ser muy baja, pero cuando alguien se paga él el curso, va al curso es porque realmente quiere aprender. Esa es la suerte que he tenido yo en ese sentido. La mayoría de situaciones que me he encontrado es gente que quiere aprender, entonces es mucho más fácil. Pero es lo único que hace falta, es querer aprender. Sí, es así. Cuando yo decía el tema de aprender con un podcast, en Estados Unidos se utiliza la expresión de, creo que es universidad sobre ruedas o algo así, y es porque mientras vas conduciendo, vas haciendo otras cosas y tal, estás aprendiendo. Bueno, el concepto de e-learning, sí, que es aprendizaje parecido por internet y hay unos podcasts espectaculares de casi todos. Ahora, gracias a Dios, el tema de fotografía también se ha puesto de moda también, los podcasts, y hay un montón. Entonces, ostras, pues de y además escuchar ahora, y tal, por ejemplo, pues, todo el tema de vídeos, que además hablaremos del tema. YouTube en fotografía es espectacular. El ancho de banda ahora, por ejemplo, de los teléfonos, de los smartphones que están utilizando pues en 4G, pues ya tenemos unos anchos considerables, podemos ver vídeo. El problema de las compañías, que a ver si se ponen las pilas con los planes y toda esta historia, pero bueno. Sí, bueno, al final pasará como con el teléfono. Tú acuérdate que hace 10 años datos ilimitados, tú pagabas por llamada. Sí. No había planes. Bueno, ya hace 4 o 5 años. Sí, pero es para ponerte una fecha que, aunque es seguro, más larga, que seguro que todos lo tenemos claro y que no había. Y hace 2 años pagábamos cuotas por descarga y ahora estamos pagando cuotas que son 10 veces más grandes. O sea, descargas 10 veces más. Por ejemplo, las últimas ofertas ya a nadie se le ocurre ofrecer 2 gigas de descarga y ahora te están ofreciendo 8. Son 4 veces más. O sea, pero por eso, porque al final se llega más ahí. Pues mira, aprovechando tu pregunta o tu inquietud y eso, y nuestra respuesta y eso, os preguntaría, ¿sería interesante para vosotros, para todos nuestros oyentes, tener unos vídeos para intentar, digamos, estandarizar o reglar este aprendizaje que hacemos en los podcasts en el tema vídeo? ¿Os sería interesante ver vídeos para que aprendáis, digamos, fotografía con nosotros a través de plataformas? Con orden, o sea, claro, con un orden de curso y tal. Claro, es que nosotros, a ver, fijaros, nosotros hacemos curso de fotografía de e-commerce, curso de fotografía de iluminación en estudio, curso de fotografía de flash de zapata, curso de fotografía de retrato de carácter, de belleza y moda, de composición, de fotografía gastronómica. Para nosotros sería importante que nos dijerais, pues sí, mira, yo no puedo asistir a vuestros cursos, estoy en Vigo, estoy en La Coruña, estoy en Extremadura y necesitaría o me gustaría o estaría dispuesto o estaría interesado a esto, porque efectivamente pues serían cursos pues pagados, ¿no? O sea, con no lo sabemos todavía, pero con una suscripción o alguna cosa. Y la pregunta es, ¿os interesaría este contenido? Necesitaríamos saberlo pues a la hora de
liarnos a trabajar o hacer una cosa así, porque esto sí que sería trabajo. Evidentemente el trabajo se dispara. Entonces, bueno, nada, lo lanzo, como veréis lo hemos hablado alguna vez y eso, y lo hemos comentado, pero bueno. Pero ahora ya lo tenemos más claro de cómo lo podríamos hacer. Entonces, bueno, si os interesa y tenemos feedback, pues la verdad es que los lanzaríamos y sería un tema interesante. Y nada, una vez dicho eso, pues ya no tenemos más preguntas por hoy y vamos. No teníamos una de Lightroom. Tenemos una de Lightroom. La importación de imágenes que hemos comentado. Efectivamente. Vale, sí, lo que pasa es que esta la tengo en iTunes. Vale. Sí, vale. Y tengo aún incluso otra. Vale. Sí, 1978, JPM 1978, que es su nick en iTunes, nos dice... O sea, nació en el año 78. Probablemente. Nos dice: gracias por el podcast, es fenomenal. Duda de Lightroom: cuando importo fotos de la tarjeta, ¿hay forma de seleccionar solo un conjunto de esas fotos? Es decir, no todas a la misma vez para ir etiquetando por grupos, o tiene que ser clicando de una en una. Para otras selecciones creo que con mayúsculas clic vale, pero para esto no lo consigo y es muy engorroso hacerlo de una en una. Y luego me dice un comentario a mí que tiene toda la razón, y a ver si puedo evitarlo. Yo creo que este programa ha sido de los primeros que lo he conseguido. Fran, se te oye muy bien al principio, pero no se te entiende demasiado bien cuando te relajas. Es como si susurraras. Muchas gracias. Nada, gracias a ti y tienes razón. Ya intentaré subir un poquito el tono y eso. Pero claro, se me va un poquito la olla y entonces voy, bueno, de vez en cuando voy comentando, o sí, o tal, o hago mis pequeños comentarios, pero es cierto que susurro muchas veces. Yo intentaré no gritar tanto porque a veces... pongo una voz de pito. Bueno, pero es lo que hay. Luego llevo la mesa de mezclas, que es muy sencillita, pero a veces pongo más volumen a Pera que a mí, porque por eso, por más aguda y la mía un poquito más grave, y bueno, y no... A ver, tendríamos que afinar un poquito más. Sí que puedes hacer una importación, incluso añadir, mover o copiar, cualquiera de las opciones, de forma alternativa. Es tan sencillo como que te vas a la carpeta y arriba tienes una check que pone todas las fotografías. La desmarcas y luego vas marcando con control o con command en Mac, vas marcando todas las que quieres y solo que le des al check en una de las que están seleccionadas te marcará todas. Y ya está, no hay que hacer nada más. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú ya has importado una serie de fotografías al catálogo, cuando vuelvas a importar las siguientes, esas ya no aparecen si pones solo la opción nuevas fotografías. Él ya ve que las fotografías que tú ya has pasado ya las ha copiado y no te vuelven a aparecer, te aparecerán en gris, lo verás, que no estarán ni seleccionadas. Con lo que puedes ir por tramos. Ahora bien, mi recomendación: no pongas palabras claves haciendo esto, aunque tengas la opción aquí, porque puedes cometer una falta ortográfica y meter un montón de palabras clave en un sitio y luego tenerlas dos veces y luego tendrás que volverlas a ordenar. Vale, o sea, una vez que importas todas, entonces... Y es mejor que importes todas las fotos, que las tengas todas en la carpeta, que las tengas todas en el diccionario, y luego una de las ventajas que tiene Lightroom es que tienes una opción que dice en catálogo, en biblioteca, te dice en la zona donde está justo debajo del navegador que pone catálogo, verás una que pone importación anterior. Ahí saldrán las 20, 30, 80, 200 fotos que has importado la última vez. Te pones ahí, marcas eso y vas poniendo a todas con las palabras clave en lista, que es mucho más cómodo, que es solo un checkbox y vas marcando. Muy bien, pero pues nada, al tocar el tema de que esta pregunta la teníamos en iTunes y tal, he recordado que teníamos otra y ahora mismo la traspaso en las notas del programa para que no se me pase de que la podáis tener en las notas del programa. Y es de Pablo Castro. De hecho, si me permites, el vocabulario fotográfico pasaría a otro programa para no alargarnos, porque creo que con esta tenemos tema. Mira, te explico. Dice: hola chicos, propuesta de obligado cumplimiento para el programa número 100. Esta me la enviaste. Sí, buena. Muy buena esta. Por narices, debe empezar con las estadísticas de talleres y número de alumnos actualizadas, verificadas, auditadas y con fe notarial si hace falta. Lo siento, pero esto ya es un clásico que puede ser incluso parte de la marca personal de la casa. Bueno, nos ha hecho muchas gracias por la introducción esta, pues la verdad es que me reí un rato. Y aparte de eso dice: bueno, bromas aparte, felicidades por anticipado. Muchas gracias. Un lujo poder escucharos. Si pudiese me pasaba por allí ese día, pero me pilla algo lejos, una pena. Aprovecho el mail para lanzar una pregunta. Dice: no sé cómo llamarlo el tema y mucho menos cómo buscarlo entre todos los episodios pasados. Más bien es tema de óptica o de física que fotográfico, pero me resultó muy muy interesante cuando se habló de ello. Os planteo los conceptos
conceptos que se hablaban y ya sabréis de qué va la cosa. Pares de líneas que ve el ojo humano, resolución del objetivo, distancia de disparo y apertura óptimas del objetivo para la obtención de la máxima nitidez. Eso es todo. Un saludo y gracias por todo. Os deseo lo mejor, Pablo. Sí, muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Son temas que tratamos al principio. Sí. A ver, el ojo humano ve 25 pares de líneas por milímetro, que lo que es lo mismo es un punto de 0,25 milímetros, ¿vale? De 0,2 milímetros. Esa es la resolución del ojo humano, a 25 centímetros. Se entiende que a partir de ahí empezamos a perder visión. Entonces perdemos resolución. Ya no vemos el punto, no lo vemos claro. Ya lo vemos borroso o no lo vemos nítido. Todos los defectos de visión que tiene el ojo humano se trasladan también en física a lo que es un objetivo, porque no deja de funcionar exactamente igual que nuestro cristalino. Claro. Entonces, por ejemplo, el astigmatismo, que es la pérdida de foco, la pérdida de foco en los lados y tal, en el contorno, también se puede encontrar en un objetivo, en una óptica. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Sí, vemos a 25 centímetros, vemos ese punto, pero lo vemos desenfocado. O, por ejemplo, alguien que tiene miopía. Quiere decir que el punto de foco y el plano focal, que es nuestra retina, no cuadran, no están a la misma altura. Y por eso vemos las cosas mal, borrosas, ¿vale? Pues eso también le puede pasar a un objetivo, que eran, por ejemplo, cuando hablábamos el otro día de las aberraciones cromáticas, que es que el canal rojo, verde y azul no inciden sobre el mismo plano focal. Y entonces vemos las imágenes mal. ¿Vale? Todo esto es trasladable. Entonces, los objetivos, ¿cuántos pares de líneas tienen por milímetro? Pues mira, los más sencillos suelen tener como 50 pares de líneas por milímetro. De 50 para arriba. Y luego los más buenos pueden tener más de 300 pares de líneas por milímetro. ¿De qué depende que tengan más o menos pares de líneas por milímetro? O sea, que tengamos más resolución a una distancia mayor. Depende sobre todo de la curvatura de la lente. Cuanto más recta sea, mejor, porque entonces es más difícil que tengamos diferencia del centro a los extremos en cuanto a nitidez, a esa sensación de resolución clara, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, los angulares tienen lentes pequeñas proporcionalmente con una curva muy grande, entonces hay distorsiones asféricas muy importantes porque en un espacio muy pequeño tienen que reproducir un ángulo muy grande y por lo tanto el cristal es muy curvo. Ahí tendría sentido que hubiesen lentes más grandes, pero claro, entonces en un espacio más corto por distancia focal, una lente muy grande es que costaría hasta cogerlo. Pero si os fijáis, por ejemplo, en los teleobjetivos, las lentes son muy grandes, pero para un ángulo muy estrecho tienen una lente enorme, lo que se llama pupila de entrada, que es la lente que hay al final del objetivo. Muy grande. Pues es para intentar que la zona del ángulo de visión que ve ese objetivo, un 300, un 500, un 600, que es un ángulo muy pequeño, estamos hablando de 10 grados, 5 grados, 3 grados, sea prácticamente recta. Por eso es tan grande. A ver, al final entonces el zoom, esto sí me gustaría que lo explicaras, pero os explico yo mismo, el zoom no depende, o sea, no estamos acercando nada, estamos acortando, digamos, el ángulo. Y estamos cerrando el ángulo, abriendo el ángulo. A mí se me abrió un poquito el mundo cuando me explicaron bien eso y, ostras, no estoy acercando, no acercamos nada. El motivo sigue estando a los mismos metros. Bueno, claro, es absurdo, pero que tú tienes la sensación de que es más cerca y no es así. No es así. Pero el efecto automático en cuanto al encuadre lo vemos enseguida. En un angular, las cosas que están cerca se ven proporcionalmente muy grandes y las cosas que están lejos proporcionalmente mucho más pequeñas de la realidad. Quiere decir que no coinciden con la visión del ojo humano. Claro. Entonces vemos a las personas que están en primer plano enormes, típica foto de alguien que está abajo y vemos cabezón y... ¿Vale? Lo vemos cabezón. O alguien que está muy cerca y adelanta la mano y la mano se ve proporcionalmente enorme y la persona se le ve muy pequeña y eso que la distancia es corta. Precisamente porque el ángulo es tan amplio, es mucho más amplio que el del ojo humano y vemos esa diferencia como muy visible. Conforme nos vamos acercando al ángulo de visión del ojo humano, eso se va perdiendo poco a poco. No hablo de profundidad de campo, que es otro tema, Se va perdiendo esa distorsión asférica provocada por el ángulo de visión. Y cuando llegamos a unos 50 grados, empezamos a verlo bastante más fácil, ¿no? O sea, ya no vemos tanta distorsión asociada a la distancia. Y conforme nos vamos alejando de 50, o sea, vamos estrechando el ángulo, ¿cuál es el efecto? Pues el contrario que teníamos en el angular.
el primer plano y el fondo tienden a acercarse cada vez más. Parece que estén encima uno del otro. Entonces eso os daréis cuenta, pues si hacéis una foto de una persona con un angular, con un 50 milímetros, que sería el estándar, por decirlo de alguna forma, que sería el similar a la visión del ojo humano, y detrás hay, por ejemplo, un paisaje. Os recomiendo que hagáis esa foto solo cambiando vuestra posición relativa. En uno os acercáis y veréis que cuando uséis un angular parece que las montañas estén muy lejos, de hecho se ven muy bajas y muy lejos. Cuando os vais al 50 veréis que más o menos se ve como lo veo yo con el ojo humano. O sea, pero cierro un ojo, claro. ¿vale? Porque es la visión monocular. Claro, sí. Cierro un ojo y más o menos veré lo mismo. Y si hacéis lo mismo con un 200, tendréis la sensación de que las montañas están encima, o sea, muy cerca. ¿Vale? Se ven como proporcionalmente más grandes. Bueno, es un ejercicio muy interesante para ver la diferencia que existe en el ángulo de visión para cada rango focal. Y eso es un ejercicio que antes se hacía mucho cuando estudiabas fotografía, pero que se ha ido perdiendo. Entonces nos quedamos solo con el concepto práctico de la utilización de por qué en moda usamos tele y no usamos angulares. Pues porque con el tele y encima estamos más bajo, el fondo está más cerca y la modelo parece más alta. Sí, ya está. Por eso se ha simplificado diciendo que el tele estrecha y el angular ensancha, que no es verdad, porque un tele contiene un angular. Claro. Si yo hago una foto con mi angular y 24 milímetros y hago la foto de un paisaje, y luego cojo el 200, me voy más lejos y hago el mismo encuadre, ¿te va a quedar exactamente igual? Sí, exactamente igual. O sea, el 24 va a contener el 200. El centro del 24 será el 200. Seguro. Segurísimo. Esto siempre sale la duda y eso, y al final, pero hacerlo, no lo creáis, hacerlo y ya veréis cómo es así. Yo lo he hecho y os lo puedo asegurar. Sí, es así, ¿eh? Muy bien, pues nada, había Pablo. más cosas, ¿no? Que no quiero dejarme Sí, nada. a ver, pares de líneas que ve el ojo humano, resolución, distancia de disparo y apertura óptimas del objetivo. Vale. Quizá la apertura óptima. A ver, yo siempre he intentado explicar esto. La apertura óptima, que hay que entender para qué. ¿Yo qué quiero? ¿Tener la máxima resolución posible? Pues la más abierta. Pero ¿cuál es el problema? La más abierta de mi objetivo es fácil que tenga aberraciones, que hablábamos el otro día, cromáticas, sí, ¿vale? Cualquiera, incluso esféricas, o una cosa que no es una aberración, pero que aparece, que es el viñeteo. ¿Vale? Y viñeteos hay tres tipos, el óptico, el mecánico y el físico, ¿vale? Entonces, bueno, ya hablaremos de eso. Creo que ya lo hablamos en un programa. Pero de todas formas, aparecen aberraciones porque está totalmente abierto y entra toda la luz posible. O sea, en menor tiempo tengo la misma exposición. Pero esa sería la máxima nitidez del objetivo. Es la máxima resolución. Vale. Porque ahí hay una cosa que no me afectará prácticamente nada, que es la difracción. Es el diafragma abierto, no hay, la luz no choca con las palas del diafragma porque está totalmente abierto. Entonces no genero difracción sobre la película o sobre el sensor. Pero esa es la de máxima resolución, pero también la que tiene más problemas. De entrada, la profundidad de campo es menor, tenemos las aberraciones. ¿Y cómo se corrige eso? Pues pagando. O sea, un objetivo 2.8 muy caro probablemente corrija muy bien las aberraciones que un 2.8 que no lo sea. Y cuando hablamos de aperturas mayores a 2.8 todavía es peor, todavía es más visible, es más fácil que aparezcan, le cuesta muchísimo más conseguir un foco nítido a la cámara. Los problemas se multiplican y hay que entender muy bien qué hace mi cámara cuando enfoca. Así que, ¿cuál sería la óptima? Pues la óptima es fija. Esto del punto dulce de un objetivo es una cosa que ya he comentado muchas veces. Todos los objetivos tienen un punto en el que consiguen la mejor nitidez posible por apertura. Pero eso es una cuestión de precio, como he dicho hace un momento. Sí que puedes encontrar el punto dulce de un objetivo en 2.8 porque has pagado un pastizal, es un 1.2 y en 2.8 es nítido de narices y las aberraciones apenas se ven, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto óptimo. El punto óptimo es cuando además de la apertura tengo el mejor contraste posible. Y el mejor contraste posible no lo obtengo con aperturas muy amplias casi nunca. Entonces, hay una cosa que se llaman las Modulation Transfer Function, ¿vale? Y todos los objetivos se prueban, se simulan, porque es un cálculo,
se simulan en la máxima apertura y en f8. ¿Por qué en f8? Lo he explicado varias veces. Es donde vamos a obtener el mejor balance en cuanto a resolución y nitidez. ¿Por qué? Porque las aberraciones son muy visibles en aperturas mayores, o sea, más abiertas que 5 o 6, con cualquier objetivo, bueno o malo, y a partir de f11 tenemos que la difracción empieza a ser visible de forma evidente. La difracción está desde que la luz entra con la apertura mayor, pero empieza a ser visible a partir de f11 mucho más. Así que nos quedamos ahí en f8. Por eso se hacen ahí las pruebas, estas curvas, las MTFs. Las MTFs se hacen ahí porque precisamente ahí tenemos un buen equilibrio. Y por eso en estudio, en 35 milímetros, paso universal, en estudio trabajamos a f8. Y por eso también nos vais a encontrar que, por ejemplo, con una de formato medio o medio formato, os encontraréis que se habla de ese mismo punto y no es f8, es f16, 2 pasos más. Casualmente suelen ser sensores 4 veces más grandes. Claro, o 2 veces más matemática grandes. pura y dura o es comportamiento Sí, físico. es porque la apertura del diafragma es proporcionalmente igual al tamaño cuando del estamos en 16 en una medio formato y cuando estamos a 8 en una 35 milímetros. Proporcionalmente es igual de grande. O sea, solo es física, no tiene nada que ver con que vayamos a tener más o menos calidad. Eso es otra guerra. Muy bien, Pera, pues no queda hasta ningún aquí. apunte más. No. Bueno, si te queda alguna cosa más nos la vuelves a lanzar, ¿eh? Sí, de hecho, yo recuerdo haber hecho un programa prácticamente, si no fue un programa completo, fue alguna pregunta semejante o algo, pero yo diría que sí, que resolución, nitidez y todo esto lo hemos tocado en programas completos. Sí. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por tu pregunta y no dudéis en hacernos las que queráis, que aquí estamos. Dejamos el vocabulario fotográfico entonces para el siguiente programa y sí que querría recordaros que en los talleres que vamos haciendo los sábados por la mañana, esta semana toca el taller de retrato, de retrato de carácter, perdonar, de 10 a 2 de la tarde, como cada sábado, a un precio de 69 euros, excepto si usáis la palabra podcast en la cesta de la compra, donde podréis obtener un 20% de descuento, poniendo esa palabra, como os digo, a la hora de comprarlo. Así que nada, nos despedimos, no sin antes pediros como siempre la reseña de 5 estrellas en iTunes y en iVoox un comentario o un me gusta. Y que vengáis al programa número 100. Y que vengáis al programa número 100, efectivamente. Muy bien, Pera, pues hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego.